Este vídeo tiene como objetivo explicar las propiedades y las aplicaciones en el aula que tiene el plomo. En primer lugar, trabajaremos las características de este metal no ferroso, contenido que por supuesto se puede trabajar en nuestras clases de tecnología, por ejemplo, relacionándolo con las propiedades mecánicas de este metal. A continuación, abordaremos el tema del plomo y la química. Estudiaremos su relación en la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, veremos cómo intervienen en las reacciones de oxidación y reducción y, por supuesto, todas las conexiones existentes entre la metalurgia y las reacciones redox. Veremos también las reacciones de precipitación, se propondrán algunas prácticas para llevar a cabo en nuestro laboratorio de química en el aula, las cuales contienen compuestos con plomo y que nos pueden servir, por ejemplo, para explicar el concepto del rendimiento de una reacción, sin olvidar temas relacionados con la tabla periódica, las propiedades como el carácter metálico o el concepto del efecto del par inerte. A continuación, abordaremos el tema de la tecnología y el plomo a través del acumulador de plomo y de compuestos que mejoran el índice de octanaje de la gasolina, siempre sin olvidar todo el tema de la ecología, el medio ambiente, que tanto nos preocupa y que tanto preocupa también a nuestros alumnos y que es tan importante trabajarlo con ellos. Después seguiremos con el plomo, la medicina y la salud. Abordaremos temas como los agentes quelantes y la relación que existía entre el plomo y la caída del Imperio Romano. Y por último, el tema del plomo y el arte, donde veremos la relación de los pigmentos y este compuesto, veremos el saturnismo o la intoxicación por plomo y, por supuesto, cómo nos puede ayudar en el reconocimiento de algunas obras de arte y para detectar falsificaciones, siempre también teniendo en cuenta su relación con la física y con la radioactividad y los isótopos. A través de la descripción del vídeo podréis acceder a cualquiera de los temas que se han mencionado directamente. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el plomo? Por supuesto podemos trabajar en el aula este metal como tal y trabajar sus distintas propiedades y características, ¿no? En primer lugar, es un metal no ferroso y es pesado, ya que su densidad es igual o mayor que 5 kilogramos decímetro cúbico, ¿vale? A diferencia de metales no ferrosos ligeros, como podrían ser el aluminio y el titanio, o ultraligeros como podría ser el magnesio, ¿vale? Se incluye en ese grupo de los pesados, junto con el estaño, con el cobre, con el cromo y muchos otros. Sus características principales, pues bueno, es muy maleable, es decir, se deforma en láminas sin romperse, y bueno, aquí también podríamos comentar el tema de la dureza, ¿no? De que es blando. Se oxida con facilidad formando una capa de carbonato básico que lo autoprotege, ¿vale? Ciertas similitudes, por ejemplo, con el aluminio, que también se forma una capa de alúmina, de ese óxido de aluminio, para protegerlo, y bueno, pues resiste bien algunos ácidos, como pueden ser el clorhídrico y el sulfúrico, pero no el ácido nítrico y el vapor de azufre, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la reacción que se da entre el plomo y el ácido nítrico, ¿no? Este metal lo podemos utilizar para comentar la clasificación que existe entre química orgánica y química inorgánica. Hasta el siglo XVIII se creía que la química orgánica era todo lo relacionado con lo vivo, ¿vale? Los animales, las plantas, y que si queríamos obtener un producto orgánico, todos los reactivos debían ser también de tipo orgánico, ¿vale? Porque había una fuerza vital que hacía que se obtuvieran esas propiedades orgánicas. Sin embargo, en el año 1828, Friedrich Wöhler, un científico alemán, preparó urea, ¿vale? Que es un compuesto orgánico que tenemos aquí como producto, a partir de dos reactivos inorgánicos, y uno de ellos es el cianato de plomo, ¿vale? Que lo tenemos aquí en la figura. Entonces, ahí termina, ¿no?, esa creencia de que para preparar productos orgánicos los reactivos tenían que ser orgánicos, ¿no? Y nos puede servir para comentar esa clasificación y ese origen de la palabra orgánico.
Por supuesto, el plomo nos puede servir para trabajar conceptos de la tabla periódica como son la configuración electrónica, el grupo o el periodo. Sabemos en concreto que el plomo se encuentra en el grupo 14, ¿vale? Y la configuración electrónica en el estado fundamental de cada uno de estos elementos es NS2P2. Asimismo, nos puede ser de utilidad para trabajar propiedades de la tabla periódica como es el carácter metálico. Sabemos que el carácter metálico aumenta, ¿vale?, al bajar en el grupo, lo que es además característico de los metales del bloque P. Y esta propiedad queda muy clara en el grupo 14, ya que el carbono es un no metal, el silicio y el germanio son metaloides y, por el contrario, el estaño y el plomo son metales. Por tanto, queda de una forma muy clara esa propiedad de que el carácter metálico aumenta al bajar en el grupo. Asimismo, a menudo comentamos a nuestro alumnado que conocer el grupo al que pertenece un elemento nos puede ayudar a determinar sus propiedades. Sin embargo, es importante destacar que la pertenencia a un grupo no siempre determina esas propiedades, ¿vale? Y el caso del grupo 14 es un claro ejemplo, ya que como hemos comentado, el carbono es un no metal y el plomo es un metal, por tanto las propiedades que tienen uno y otro son diferentes. Por último, también nos puede servir para explicar el efecto del par inerte. Los estados de oxidación de los elementos del grupo 14 son +2 y +4. En concreto, en el caso del carbono, el estado de oxidación más estable sería el +4, por eso encontramos el dióxido de carbono habitualmente en lugar del monóxido de carbono. Sin embargo, a medida que descendemos en la tabla periódica, a medida que descendemos en el grupo, esta tendencia se invierte. Y en el caso del plomo, el estado de oxidación más estable es el +2. ¿Qué ocurre? Su configuración electrónica sería 6s2p2. Y lo que ocurre en el plomo es que prefiere deshacerse de los electrones 6p, ¿vale?, para obtener plomo 2+, en lugar de deshacerse tanto de los electrones 6p como de los electrones 6s, ¿vale?, que sería para obtener plomo 4+. Por tanto, en el caso del plomo, el estado de oxidación más estable sería el +2, en cambio, en el caso del carbono sería el +4. Otra de las aplicaciones interesantes del plomo al aula puede ser el estudio de las reacciones de oxidación-reducción. En general, considero que la metalurgia puede servir para explicar este tipo de reacciones, ya que a menudo ese proceso de producir un metal a partir de la mena involucra este tipo de reacciones. Ya hemos estudiado, por ejemplo, en el caso de la obtención del acero, ¿vale?, a partir de esos óxidos de hierro, pues los introducimos en el alto horno junto con el carbón de coque y junto con el fundente para reducir esos óxidos de hierro. O también, por ejemplo, en el caso del aluminio, ¿no? La alúmina, ese óxido de aluminio, hay que reducirlo para obtener el aluminio. Pues el plomo no es un caso diferente y también involucra, ¿vale?, esas reacciones de oxidación y reducción. En concreto, la obtención del plomo consta básicamente de 4 fases principales, que serían el enriquecimiento, la oxidación de los sulfuros, la reducción del monóxido de plomo y el afinado del plomo. Y por tanto, estas reacciones pues son un día a día en ese proceso metalúrgico. La principal forma de obtener el plomo o la mena principal sería la galena, ¿vale?, que es un sulfuro de plomo, aunque también se encuentran otras como pueden ser la anglesita y la cerusita. Bueno, pues a partir de esos sulfuros de plomo, en primer lugar necesitamos la oxidación, ¿vale? Y para eso, bueno, pues se suele añadir sílice y cal con el objetivo de obtener este monóxido de plomo. Y un siguiente paso, ¿vale?, sería la reducción del monóxido de plomo, y para eso se suele utilizar un horno de mufla, ¿vale?, que es una especie de alto horno, pero más pequeño, y que, bueno, pues tiene un
pues es un procedimiento muy similar al que ocurre en los altos hornos para obtener el acero, ¿vale? Ya que se introduce también carbón de coque y cal, ¿vale? Y bueno, pues obtendríamos el plomo. Sí que es cierto que todavía pues contiene muchas impurezas, por eso a menudo se le suele denominar plomo de obra, y haría falta un paso final, ¿vale? Para poder obtener el metal propiamente. Vamos a estudiar una a una estas reacciones, ¿vale? La primera, como hemos mencionado, es la oxidación del sulfuro de plomo. Considero que en bachiller a menudo suele costar determinar cuáles son las semirreacciones de oxidación y reducción y establecer quién es el oxidante y quién es el reductor. Y bueno, creo que estas reacciones que ocurren en este proceso de obtención del plomo pueden ser de gran ayuda, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta primera reacción, ¿vale? Podemos observar que el estado de oxidación del azufre aumenta de este -2 a este +4, ¿vale? Por lo que está perdiendo electrones, ¿vale? Aquí se observa claramente, por tanto se está oxidando. Por el contrario, el estado de oxidación para cada átomo de oxígeno disminuye de este +0 que tenemos aquí al -2, ¿vale? Por tanto, el oxígeno se está reduciendo, ¿vale? Está, en este caso, ganando electrones. Por tanto, podemos decir que el agente oxidante es el oxígeno, ¿vale? Es al final el que está aceptando esos electrones, y por el contrario, el agente reductor será el sulfuro de plomo, ¿vale? Que es el que está donando esos electrones. Vamos a observar las semirreacciones en el caso de la reducción del monóxido de plomo, ¿vale? Se puede realizar directamente a través del carbón de coque o a través del monóxido de carbono, ¿vale? Existe también una tercera reacción, ¿vale? Que sería combinar el monóxido de plomo y el sulfuro de plomo para dar plomo y dióxido de azufre. En concreto, en esta primera reacción lo combinamos con el monóxido de carbono y bueno, podemos observar que el plomo se reduce, ¿vale? Está ganando electrones y su estado de oxidación, en este caso, disminuye de +2 a +0, y el carbono se está oxidando. En este caso está perdiendo electrones y por tanto su estado de oxidación aumenta de este +2 a este +4, ¿vale? Y bueno, análogamente tendríamos la reacción con el carbón de coque. Una parte esencial en la enseñanza de las ciencias es la experimentación. En concreto, considero muy importante poder realizar prácticas que avalen las teorías que estamos estudiando. En concreto, una práctica muy interesante relacionada con el plomo y con las reacciones de oxidación y reducción que acabamos de ver podría ser la preparación de plomo elemental a partir del óxido de plomo, ¿vale? Aprovechando esta reacción, lo que vamos a hacer es introducir en un crisol una mezcla de 25 gramos del óxido de plomo y 2,5 gramos de carbón, ¿vale? Todo ello muy bien pulverizado. Siempre el peso del carbono tiene que ser 10 veces menor que la del óxido de plomo, más o menos, ¿vale? Y bueno, la idea sería calentarlo, ¿vale? Con una mecha y tenerlo aproximadamente durante 40 minutos. Y bueno, vamos a ir viendo que aparece un fundido de plomo, ¿vale? Que sería este de aquí, y luego lo vertimos en una cápsula de hierro, ¿vale? Y luego, ¿cuál va a ser la idea? Pues dejarlo enfriar y pesar ese plomo que hemos obtenido. Realizando los cálculos podríamos determinar cuál es el plomo teórico, ¿vale? La masa teórica de plomo que debiéramos haber obtenido. Y mediante nuestra masa de plomo experimental podemos determinar el rendimiento de la reacción. Sí que es importante también tener en cuenta que a menudo el óxido de plomo va a tener impurezas y que es posible que tengamos que realizar ciertas correcciones. Por tanto, esta práctica nos puede ayudar a introducir el tratamiento y la metalurgia y el proceso de obtención del plomo. Es una
reacción en la que estamos viendo la reducción de un metal, que es un proceso que ocurre muy a menudo y nos puede ayudar a trabajar conceptos muy importantes como son el rendimiento de una reacción. Otra de las aplicaciones que podemos encontrar del plomo en la enseñanza de la química son las reacciones de precipitación. Recordamos que una reacción de precipitación se caracteriza por la formación de un precipitado, y el precipitado al final es un sólido que es insoluble, ¿vale? Y que se separa de la propia disolución. Entonces, una reacción de precipitación muy conocida es la que tenemos aquí en pantalla. Tenemos una disolución acuosa de nitrato de plomo y otra de yoduro de potasio. Y ambas forman un precipitado, ¿vale?, que adquiere este color amarillo que tenemos en la imagen, que es el yoduro de plomo, ¿vale? Entonces vamos a ver una simulación de esta reacción de precipitación. Tenemos un tanque de agua en el que vamos a añadir nitrato de plomo, ¿vale? Y vamos a ver cómo es una sal soluble en agua, ¿vale? Y se disocia en sus iones. Y por otro lado, vamos a añadir el yoduro de potasio. Entonces vamos a observar que se pueden unir los yodos, ¿vale?, junto con el plomo para formar ese precipitado de color amarillo que sería el yoduro de plomo. Es interesante mencionar que esto a través de una práctica en el laboratorio, es decir, podemos realizar esta reacción de precipitación, comprobar que se forma, como hemos comentado, este precipitado y a través de un filtro obtenerlo y pesarlo, y volver a calcular, por ejemplo, el rendimiento que tiene esa reacción. Una de las grandes aplicaciones en las que encontramos plomo es el acumulador de plomo, ¿vale? Se trata de un dispositivo capaz de transformar energía química en energía eléctrica y viceversa, ¿vale? Y lo encontramos sobre todo en las baterías que se usan en los automóviles y que sirven, por ejemplo, para poner en marcha el motor. Por tanto, puede ser una interesante aplicación para relacionar el plomo con la tecnología, ¿vale?, y con las baterías que se usan en los coches. En este dispositivo también aparecen muchísimos conceptos químicos interesantes, ya que al fin y al cabo se trata de celdas electroquímicas que contienen placas de plomo, ¿vale? En concreto vamos a tener un ánodo de plomo, ¿vale?, y vamos a tener un cátodo de dióxido de plomo, ¿vale? Y todo ello va a estar en una disolución de ácido sulfúrico. Por tanto, vuelven a aparecer conceptos importantes en química, como son las reacciones de oxidación y reducción, pero también la electrólisis, ¿vale? Entonces, esos dos conceptos, creo que mediante este dispositivo que contiene plomo, pueden ser tratados de forma muy interesante y además relacionándolo con la tecnología. Y por otro lado, me parece interesante que este dispositivo, además de usarse en los coches, también se usan en sistemas de telecomunicaciones, ¿vale?, por si falla la red, o por ejemplo para almacenar energía generada en los paneles solares. También tiene aplicaciones industriales. Y bueno, también se podría utilizar para tratar temas relacionados con la seguridad en el laboratorio y la seguridad en general cuando se involucran elementos químicos y el medio ambiente, ¿vale? Ya que en el acumulador de plomo pues aparecen dos sustancias que son bastante peligrosas, como pueden ser el plomo y el ácido sulfúrico, y entonces es importante realizar una gestión adecuada de los residuos, ¿vale?, siempre conservando el medio ambiente. Entonces podría ser una forma interesante de introducir esos temas en nuestro alumnado. Otra de las aplicaciones tecnológicas en las que se ha utilizado el plomo ha sido en la mejora del índice de octano de los hidrocarburos, y es que añadiendo algunos compuestos como los que aparecen en la imagen, que son agentes antidetonantes, se mejoraba ese índice de octano, es decir, esa capacidad antidetonante de la gasolina. Si bien es cierto que ya desde hace muchos años
hay países que han introducido ciertas regulaciones por las que se exige que los coches tengan o utilicen gasolinas sin plomo. No podemos dejar de mencionar la relación que el plomo tiene con la salud. Una de las principales características de este metal es su alta toxicidad y es por ello que actualmente se está intentando disminuir su uso. Es importante mencionar que al plomo directamente no le afecta el agua pura, pero si se ha disuelto un poco de aire en ese agua, pues se forma el hidróxido de plomo, que es el compuesto a lo que se debe pues, el peligro de envenenamiento y todos los problemas asociados con las tuberías, etc. Relacionado con eso, sería interesante trabajar con nuestro alumnado la relación que existe entre el plomo y la caída del Imperio Romano, ¿vale? En Roma utilizaban para muchas vasijas este metal y es por ello que muchos de los alimentos y bebidas pues tenían una alta toxicidad, ¿vale? Y se cree que existe relación entre esa caída del imperio y el plomo. A raíz de eso, pues se han intentado buscar soluciones y uno de ellos son los agentes quelantes, que buscan unirse a un átomo de un metal, ¿vale? En este caso sería el plomo, ¿vale? Con el objetivo de reducir ese metal, ¿vale? Entonces podría servir o sirve para tratar personas con alto nivel en plomo, ya que se unen en la sangre y luego pueden ser expulsados a través de la orina, ¿vale? Este complejo también se podría usar para tratar el agua potable y también para reducir el nivel de plomo de los suelos. Relacionado con esto, podría ser interesante tratar algún problema similar a estos que he extraído del libro de Química General del Chang, en el que se tratan, por ejemplo, el contenido esperado de plomo en la sangre humana, ¿vale? Que es de 0,4 partes por millón, y que se consideraría, por ejemplo, peligroso alcanzar un valor de 0,8 partes por millón, ¿vale? Tratar ese tipo de temas del límite en sangre de alguno de los metales. Y lo mismo, pero en lugar de la sangre, en el agua, ¿vale? En el agua potable. Por último, vamos a mencionar algunas relaciones existentes entre el plomo y el arte, las cuales nos pueden servir para trabajar en el aula otro tipo de asignaturas como pueden ser la historia, la pintura o la arquitectura. Un ejemplo claro son las vidrieras, ¿vale? A menudo nos fijamos en los vidrios de colores, ¿vale? Que es lo que más nos llama la atención, pero la estructura está formada por varillas metálicas de plomo. Otro ejemplo claro son los pigmentos que se han utilizado a lo largo de la historia de la pintura. Uno de ellos es el minio, que se utilizaba para decorar los manuscritos y que, por ejemplo, la palabra miniatura proviene o tiene su origen en este pigmento de color rojo. Y sin duda, el compuesto de plomo más utilizado en la historia de la pintura ha sido el blanco de plomo o el hidroxicarbonato de plomo, ¿vale? Este Albayalde, y ha tenido pues enormes consecuencias, ¿vale? Todos estos pigmentos contenían plomo y ya hemos comentado su alta toxicidad y es por eso que muchos artistas, como por ejemplo Francisco de Goya, han sufrido lo que se conoce como intoxicación por plomo o saturnismo, ¿vale? Entonces podría ser un tema interesante tratar este tema del saturnismo con nuestro alumnado, ¿vale? Y su relación con el plomo y con este tipo de pigmentos. Y por último, cuando se utiliza el blanco de plomo, se puede realizar un análisis isotópico para conocer la fecha en la que se realizó la obra, ¿vale? Por ejemplo, hubo un debate sobre si esta obra era de Vermeer o no, y bueno, al final se determinó gracias al análisis del polonio y del radio que efectivamente no era de Vermeer, era de este autor. Este tema es muy interesante y también lo podemos relacionar con la historia, ya que, bueno, este autor falsificó varias obras a la Alemania nazi, ¿vale? Entonces, bueno, como podemos observar, también se podría relacionar
con la física, con el tema de la radiación, de la desintegración, de la vida media, etc. Entonces, pues bueno, muchas relaciones entre el plomo y el arte que nos pueden servir para enriquecer nuestras clases. Bueno, y espero no haber resultado demasiado plomo.